Muy bien, hermanos, les voy a invitar nuevamente a que vaya a la palabra del Señor, vaya a su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 9 al 10. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. El título que le he dado a este mensaje es un mensaje para todos nosotros, y al escucharlo usted se dará cuenta que es para todos nosotros. Eh, Se titula Luchando contra nuestras debilidades. Luchando contra nuestras debilidades. ¿Por qué digo que es para todos nosotros? Porque estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos alguna debilidad, ¿sí? Y como dice Pablo, el Señor es el que nos ha dado esas debilidades para no gloriarnos. Al menos eso es lo que dice en su persona. Pero usted, si ha experimentado alguna debilidad, se dará cuenta que Pablo tiene mucha razón. Leamos entonces Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Y dice el versículo 9, y me ha dicho, hablando del Señor, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por este tiempo con nuestros hermanos. Y Padre, porque sabemos que tu Santo Espíritu hoy nos va a revelar algo que necesitamos implementar en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y aquí tenemos a Pablo nuevamente, ¿verdad? Hablando acerca de debilidades. Al principio del capítulo 12, eh, él dice, ciertamente, en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, ¿sí? Esa es una frase que usa al principio del capítulo. Y más adelante, sí, en el versículo 5 dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y el versículo 7, ¿verdad? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, las que él ya había tenido, ¿verdad? No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y después los 2 versículos que acabamos de leer al principio de este mensaje. Como le digo, este mensaje es para todos. Todos tenemos debilidades de varias índoles, debilidades físicas, debilidades de carácter cognitivo, pero también tenemos debilidades espirituales. Déjeme decirle que durante esas primeras semanas de mi primer año en la universidad, en la Facultad de Medicina, me sentí como un soldado en la guerra. Sí, aunque yo nunca he estado en la guerra, pero pues todos sabemos qué le pasa a un soldado cuando está en la guerra. Él ya sabe que no está en un simple entrenamiento, ¿verdad? Está en la guerra, que en cualquier momento puede morir. Entonces, es más esmerado en todo lo que aprendió en el entrenamiento, ¿sí? Y yo me sentí así ese primer semestre en la universidad, ¿verdad? Estaba ahí en la biblioteca del campus de la escuela, ¿verdad? Encorvado sobre los libros, con los dedos recorriendo las páginas con furia, podríamos decirlo así, ¿verdad? Nunca nadie había consumido libros de texto de anatomía humana y de bioquímica con tanta rapidez, con tanta intensidad. Pero ni quizá también nadie había retenido tan poco como me estaba pasando a mí. Tenía una debilidad y la descubrí ahí. ¿Cuál era mi debilidad? No podía leer
con rapidez y al mismo tiempo retener lo que estaba leyendo. Y es algo que me ha perseguido por muchos años. Y el Señor, en su magnífico sentido del humor, me puso a cargo de una iglesia, ¿verdad? Con la responsabilidad de pastorear, de liderar, lo cual implica que me tenga que volver a meter a los libros, ¿verdad? A la lectura. Y ahora tengo que superar esa debilidad de poca retención, ¿sí? Ese camino en aquel entonces, cuando estaba en la universidad, pues ya estaba muy recorrido, le pasaba a todo el mundo, ¿verdad? Y como tantos otros estudiantes con habilidades de lectura promedio, vamos a decirlo así, pues yo me esforzaba por dominar el arte de la velocidad, porque es un arte poder leer rápido y captar todo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero como la mayoría, mis piernas de lectura, mis piernas lectoras, finalmente no aguantaron la carrera y tuve que escoger, ¿sí? No tuve otra alternativa más que volver a caminar, en lugar de correr, a caminar entre los libros, ¿sí? Tenía que superar esa debilidad. Solamente le doy este ejemplo para que usted eh, reconozca, ¿verdad? Que las debilidades pueden ser cosas que quizá otra gente considere insignificantes, ¿verdad? Pero que tal vez en su vida le estén privando, inclusive hasta de bendición. Amén. Pero mirando atrás, ¿verdad? Estas semanas ahora me parecen una escaramuza dentro de una guerra mayor. Sí, recuerde que no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Sí, pero esto me ha llevado a mí mucho tiempo. Sí, es una escaramuza, eh, una de la que muchos de nosotros dedicamos toda nuestra vida, toda nuestra energía. ¿Cuál es esa escaramuza? Es nuestra guerra contra la debilidad. Por eso el título de este mensaje, luchando contra nuestras debilidades. Y cabe decirles, hermanos, aunque esto es tema para otra ocasión, que entre los hijos de Dios, pues como dije al principio, tenemos debilidades cognitivas, debilidades físicas, debilidades morales tal vez, pero también tenemos debilidades espirituales, ¿verdad? Y las más comunes, ¿sabe cuáles son? Número uno, la falta, óigalo bien, la falta de disciplina en la oración. No dije la falta de oración, no, dije la falta de disciplina en la oración. Porque usted bien puede orar, pero que se le haga una disciplina, esa pasa a ser una debilidad en su vida. No haya cómo hacer que la oración pase a formar parte de su vida diaria, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Número dos, la falta de consistencia en la lectura de la Biblia. Y nuevamente le digo, no acabo de decir la falta de lectura de la Biblia, dije la falta de consistencia en la lectura de la Biblia, ¿sí? Número tres, la falta de perdón, ¿sí? Es una de las eh, debilidades más notorias en el ser humano, pero también está ocurriendo en los hijos de Dios. Número cuatro, la tentación de la ira. No cualquier tentación. Esos momentos en cuando no podemos detenernos al enojo. Y junto con el enojo acarreamos muchas, quizás varias consecuencias para nosotros y para los que nos escuchan. Entonces, esa cuarta debilidad que no podemos contenernos contra la ira. Es mucha tentación. Y número cinco, la falta de generosidad, la cual últimamente se está viendo eh, en muchos ámbitos del crecimiento de las iglesias y en la extensión del evangelio, la falta de generosidad. Pero esas cinco y otras más debilidades las vamos a ver más adelante. Primero Dios, porque tenemos que analizarlas. Tenemos que ver por qué entre los hijos de Dios
esas debilidades cada vez se están haciendo más patentes. Entonces dijimos, estamos en guerra ¿con quién? Con la debilidad, ¿sí? Estamos luchando contra nuestras debilidades. Y por debilidades me refiero a esas partes de nosotros, ¿verdad? O cosas en nosotros que nos impiden hacer lo que queremos o ser quienes queremos ser, ¿sí? Quizá usted tenga planes para el futuro, ¿verdad? Pero hay algo que se lo está impidiendo, ¿sí? Quizá usted piense, bueno, yo quiero poner un negocio, pero ahorita no tengo dinero. Y si sigue analizando, ve, no, bueno, no tengo dinero porque no tengo un buen trabajo. No tengo un buen trabajo porque pues no tengo muchos estudios. Y no tuve muchos estudios porque no era muy adepto a la lectura de los libros de texto. Y ahí vamos viendo el origen de nuestras debilidades. Algunas el Señor, ¿verdad? Nos las puso en nuestras vidas, como a Pablo, ¿verdad? Sí. Pero a diferencia de los pecados, tenemos que aclarar eso, ¿verdad? A diferencia de los pecados, las debilidades son moralmente naturales, ¿sí? Son rasgos que generalmente no cambian y creo que ni necesitan cambiar. Pero a medida que la gracia de Dios nos renueva, podemos ir mejorando las consecuencias de nuestras debilidades. Me ha pasado a mí. Ahora, no es que no me gusten los libros, ¿no? Tampoco puedo decir amo los libros. El único libro que amo es la palabra del Señor. Sí, los demás los tengo que consultar, tengo que ir a ellos para respaldar un mensaje, para respaldar conocimiento, para respaldar aprendizaje. Y ya entendí que tengo que hacerlo, sí, pero es porque el Señor, a través de su gracia, nos sigue renovando, renovando y renovando. Recuerde que el Señor está preparando a su iglesia que se atavíe, ¿verdad? De lino fino, la va a recibir en gloria. Estaremos presentes en esa boda, las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero mientras tanto, hay debilidades con las cuales el ser humano está luchando y el Hijo de Dios lo está imitando, lo cual no debería de ser, ¿sí? Pablo nos acaba de decir, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, pues no somos tan inteligentes como desearíamos. Piénsalo. Quizá no somos tan atléticos o no somos tan guapos. Sí. Escuchamos a alguien tocar una guitarra con tanta habilidad o alguien toca el piano y nos damos cuenta que no tenemos tanto talento musical o no talento musical de nada, ¿sí? O quizá no somos tan carismáticos frente a una multitud o no somos tan ingeniosos como otras personas. Quizá no somos tan productivos o no somos tan hábiles para liderar un grupo o no somos tan rápidos para leer, como decía yo al principio, o no somos tan creativos para escribir. Pero aunque algunas de estas debilidades ceden ante, vamos a llamar, intentos disciplinados, ¿verdad? Por superarlas, muchas son firmes como una roca, ¿sí? Podemos empujar, podemos forzar y poner ahí el hombro, ¿verdad? Para empezar a correr. Pero con el tiempo descubrimos que esa roca no va a ir a ninguna parte. Estas debilidades son nuestro destino terrenal, hermanos, pero no lo que nos define. El Señor es el que define quién soy yo. Y Él, para empezar, me llama hijo. Amén. Entonces, cualquier debilidad que usted y yo podamos tener, como dice Pablo, tenemos que gloriarnos en ellas, porque ellas no nos definen. Mi Señor es el que tiene la última palabra en quién soy yo, bajo su gracia. Amén. Nuestra lucha, hermanos, contra estas debilidades es entendible, es comprensible. Es obvio que usted no se sienta a gusto con alguna debilidad que tiene, ¿sí? Y trata de solventarla, trata de superarla,
¿verdad? Pero muchas veces nos enfrascamos en esa lucha y olvidamos que hay muchas cosas más importantes que hacer, sobre todo para el reino de Dios. Sí, las debilidades más leves pueden llegar a ser hasta vergonzosas, ¿verdad? De esas cosas que, pues, por allá nos hacían reír en la secundaria, ¿no? Eh, Había compañeros míos que tenían dislexia. Cuando leían se equivocaban. Algunos escribían y ponían la S al revés. Cosas así, ¿verdad? Alguna debilidad en el aprendizaje y en la habilidad cognitiva, ¿verdad? Pero las peores debilidades pueden llegar a actuar, vamos a decir, como un puente derrumbado, ¿sí? Que nos impiden el único camino que siempre quisimos tomar en la vida. No podemos llegar allá porque ese puente ya está derribado, ¿sí? Y pensamos que esa debilidad, al estar presente en nuestras vidas, nos va a impedir cumplir nuestros sueños, lograr nuestras metas, olvidándonos que hay alguien que va por delante de nosotros, olvidándonos que hay una promesa de un Dios todopoderoso que prometió estar con nosotros en todo momento. Así que, hermanos, en lugar de aprender a jactarnos de las espinas que Dios nos dio, como dice Pablo, ¿verdad? En ese pasaje del capítulo 12, tenemos que gastar nuestro tiempo, ¿verdad? Y nuestra energía, ¿verdad? Nuestro conocimiento en aceptarlas y gloriarnos por ellas, ¿verdad? Porque muchos de nosotros gastamos nuestro tiempo, energía y quizá hasta dinero intentando arrancar esas debilidades de nuestra vida, ¿sí? Nuevamente le leo versículo 9 y versículo 10 de Segunda de Corintios 12. Bástate mi gracia, es lo que le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Palabras de Pablo a la iglesia de Corinto. Pero hay algo, hermanos. Los cristianos no tenemos por qué luchar en una guerra que no podemos ganar. Sí, estoy hablando de esa guerra contra nuestras debilidades. Mientras muchos en el mundo, ¿verdad?, responden a la debilidad, reuniendo más tropas para la batalla, o sea, trayendo más eh, elementos a esa lucha, ¿verdad? Los cristianos, hermanos, recordamos que algunas debilidades no existen para combatirlas, sino para ser bienvenidas. Y Pablo fue muy claro en eso, ¿verdad? Terriblemente y maravillosamente débiles es lo que debemos de proclamar, ¿sí? Porque Dios en su buena creación, en su providencia, nos envía a este mundo plagados de debilidades, ¿sí? Dice Éxodo 4:11. Si usted lo quiere buscar en su Biblia o si me quiere escuchar a mí. Le estaba hablando con Moisés, ¿verdad? Para enviarlo a una misión muy importante. Y la primera excusa de Moisés fue, Señor, pero yo soy tartamudo. Prácticamente eso le dijo, ¿verdad? En otras palabras. ¿Qué le dijo el Señor? Dice Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? Le está preguntando a Moisés. ¿Quién fue el más manso de los hombres, verdad? Con la más débil de las palabras. Y le dice el Señor, después de esa pregunta, le hace otra. ¿Quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿No soy yo el Señor? Piensen en ello, hermanos. ¿Sí? Lo que es cierto, ¿sí? Lo que es cierto para nuestra boca, oídos y ojos, es cierto para el resto de nosotros. Ninguna de nuestras debilidades escapó a la atención del Creador, ¿sí? Cuando Él nos cosió,
nos puso juntos ahí en el vientre de nuestra madre, parte por parte, ¿verdad? La realidad es que somos terriblemente y maravillosamente débiles, ¿sí? Y para ello me fui al Salmo 139. Salmo 139, por aquí lo tengo. Salmo 139, versículos 13 y 14, que nos dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Podría una persona autista decir esas palabras? ¿Podría un tartamudo repetirlas? ¿Podría alguien que tiene el déficit de atención repetir esas palabras? Ciertamente lo puede hacer, porque eso glorifica al Señor. Él los hizo de cierta manera, con un propósito. Vaya nuevamente a la vida de Moisés. Sí, a pesar de sus pretextos y todo, él cumplió el trabajo que el Señor le encomendó, porque el Señor le prometió darle una ayuda. ¿Sí? Si usted lee el pasaje completo ahí en Éxodo 4, usted se va a dar cuenta que el Señor le dio a Aarón, ¿verdad? Para que fuese su portavoz. El ser tartamudo no iba a ser un obstáculo para que el Señor cumpliese sus propósitos. Hay un propósito en tu vida y la mía. Y no importa cuántas debilidades tengas, con cuántas debilidades llegaste a este mundo. El Señor sabe lo que hace. El Señor tiene un propósito. El Señor traerá su favor a tu vida y a aquellos a los que tú toques en su nombre. Amén. El, el nuevo nacimiento, a pesar del cambio radical que trae, ¿verdad? Que conlleva, ¿verdad? Rara vez borra las debilidades. ¿Sí? Sí nacimos de nuevo cuando llegamos al Señor, pero por ahí seguimos procrastinando, ¿verdad? Por ahí seguimos con problemas de lectura, por ahí seguimos que se nos dificulta tomar decisiones importantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no porque hayas nacido de nuevo, las debilidades van a desaparecer. ¿Sí? Esas debilidades con las que recibimos en nuestro primer nacimiento podrían estar con nosotros el resto de nuestras vidas. Mas, sin embargo, el Señor va a cumplir su propósito en nosotros y con nosotros. ¿Sí? A veces no llegas a tiempo a una clase de estudio bíblico los miércoles o simplemente no te presentas porque te ganó una necesidad que consideraste más importante. ¿Sí? Algunas veces no viniste al servicio a escuchar la palabra de Dios y a tener la oportunidad de alabarlo con la congregación, que es algo que el Señor nos pide y algo que con lo que el Señor se halaga, se glorifica. ¿Por qué? Porque pensaste que, bueno, ah, voy a hacer esto porque esto es mejor para mi vida, voy a hacer el otro, o mi hijo, mi hija es más importante. En esta ocasión empezamos a tomar decisiones que van en contra de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Sí? Lo mismo, y lo mencioné como una de las eh, dificultades que tenemos, ¿verdad? Debilidades, las- los cristianos. La última fue de que pues no estamos siendo generosos lo suficiente, ¿verdad? O totalmente hay una falta de generosidad con nuestros bienes para el avance de la obra, o también para extenderle la mano a alguien más que lo necesita, ¿sí? Porque no necesitas ser generoso solamente con tu dinero. Está tu tiempo, están tus dones, todo lo que te ha dado el Señor para darle a otros. A veces lo acaparas, lo encierras para tu propio beneficio. Y esa es una debilidad, ¿sí? La comunidad redimida de Dios, los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Tenemos una gloriosa desigualdad con el resto del mundo.
tenemos debilidades que el Señor va a usar para su gloria. Sí. No para nuestra propia gloria, porque el mismo Pablo lo dijo, de buena gana me gloriaré, mas no lo voy a hacer, ¿verdad? El mismo Pablo, ahí en el libro de los Romanos, déjenme buscarlo por aquí, Romanos 12, capítulo 12, del 3 al 5. Romanos 12, del 3 al 5, con respecto a lo que estamos hablando. Digo pues, dice el versículo 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué le leo este pasaje, hermano? Bueno, Dios nos ha hecho a algunos pies, a otros los ha hecho manos, a otros los ha hecho ojos y a otros los ha hecho bocas. Y espera que a la boca le cueste caminar y a los ojos les cueste expresarse. Parece cómico esto, pero no lo es. Primera de Corintios 12:14 me dice eso, usted lo puede leer en casa, ¿verdad? Algunos en la iglesia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que algunos en la iglesia pueden predicar y otros tiemblan al ver un micrófono, ¿verdad? Algunos administran con excelencia y a otros les cuesta bastante, ¿verdad? Recordar los cumpleaños de sus hijos, como es mi caso a veces, ¿verdad? Me pasa. Pero cuando por una u otra razón continuamos intentando superar las debilidades que Dios nos ha dado, incluso después de que todos los esfuerzos, eh, vamos a llamarles razonables, ya hayan fracasado, probablemente, hermanos, probablemente nos impulse menos la fe que el descontento, ¿sí? Y el descontento nunca hizo bien a nadie, escúchalo bien. Pero si persistimos, corremos el riesgo de pasar años y años de nuestra vida intentando convertirnos en alguien que Dios nunca nos creó para ser. Piensa en ello. El Señor, nuevamente le digo, el Señor sabe lo que hace. El Señor tiene un propósito firme y bien definido en tu vida y en la mía. Quizá tú pienses, no tengo facilidad de palabra, no puedo ir y compartir el Evangelio. Bueno, pero el Señor te ha dado otros dones, ¿sí? Te ha dado otros dones en los cuales puedes sobresalir, aunque el interés no es sobresalir, el interés es trabajar para el Señor, hacerlo de una manera que el Señor se glorifique, que el Señor se halague, ¿sí? Repita conmigo la siguiente frase: hagamos las paces, hagamos las paces. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues el título del mensaje es de que estamos luchando contra nuestras debilidades. Paremos de luchar contra ellas. Hagamos las paces contra con nuestras debilidades. Solo hay un camino sensato: renunciar a esa guerra, ¿sí? Izar la bandera blanca, ¿sí? Exigir un tratado, hacer las paces con nuestras debilidades. Muchos de nosotros, hermanos, hemos pasado por incontables meses, quizá años, ¿verdad? Intentando superar nuestras debilidades. Y pastor, ¿ahora usted me está diciendo que las debo de aceptar? No, no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Señor tiene algo mejor para nosotros. Dejémonos de preocupar por aquello que traemos quizá desde la infancia. Sí. Miremos al blanco, dice Pablo allá a Timoteo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sí. No le estoy diciendo que se complazca en sus debilidades. Pablo, ahí mismo en 2 Corintios, ¿sí?
capítulo 12, pero ahora en el 10. Ponga atención lo que dice. Él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pero ahí agrega algo más. Dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y sí, porque cuando lo hagamos, hermanos, vamos a descubrir, nos vamos a dar cuenta que Dios nunca pone límites que no sean para nuestro florecimiento. Y cuando un hijo de Dios florece, eso se traduce en el favor de Dios, en bendición para su vida. Bendición de todo tipo. No estoy hablando de bendición financiera, ¿verdad? De bendición material. Estoy hablando de todo lo que el Señor puede traer a nuestras vidas. Buena relación con tu familia, buena relación con tu esposo, con tu esposa, magnífica interacción con tus hijos, etcétera, etcétera. Eso es bendición también, ¿sí? Déjeme decirle que vamos a encontrar un gran alivio cuando abandonemos esos falsos estándares que quizá nos hayamos impuesto en nuestras vidas, ¿verdad? Quizá incluso hemos llegado hasta confundirlos con los estándares de Dios. Pero no, en muchas situaciones son estándares que nosotros mismos nos pusimos, ¿sí? Algunos hemos cargado con esos estándares como, como una roca pesada en nuestra espalda, ¿verdad? Durante años y años. Y qué alivio sería dejarlos por un lado. Pare de pelear con sus debilidades. La nueva mamá no necesita ser tan productiva como la mamá que haya tenido 5 hijos. No, el primogénito no necesita estar a la altura de las esperanzas vocacionales de sus padres. No, el hombre hecho pasa a ser diácono, ¿verdad? Y ese es el propósito que tiene para el Señor. Es un hombre hecho y derecho en el Señor. El Señor lo puso como diácono, no necesita convertirse en pastor. Una chica de preparatoria no necesita aspirar a parecerse a la reina del baile de graduación. No. Y qué alivio, hermanos, cuando leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Pedro deja de intentar de ser Juan. ¿Sí? Usted recuerda esa conversación, ¿verdad? Y que Juan también dejó de intentar de ser Pedro. Ambos escucharon a Jesús decirles, ¿qué te importa? Sígueme tú. Cuando le hicieron una pregunta, sí, Pedro le dijo al Señor Jesús acerca de Juan, ¿y este qué? Porque se le consideraba el discípulo amado, ¿no? Aquel que se recostó en el seno del Señor allá en el aposento alto. Él quería saber, bueno, ¿qué hay? ¿Por qué a él le dicen el discípulo amado? ¿Qué importa? Le dijo el Señor Jesús, sígueme tú. Haz lo que tú tengas que hacer sin mirar a otros. Ya sea que ellos tengan cosas que tú no tienes o que tú tengas cosas que ellos no tienen. ¿Sí? Hay algo importante que todo hijo de Dios debe de saber, hermanos. Nuestra gloria no es adquirir las fortalezas de fulano, ¿sí? Sino buscar la verdadera justicia con todo nuestro corazón, ¿sí? Y convertirnos en la versión más cristiana de nosotros mismos que podamos ser, aún con todas nuestras fortalezas y debilidades. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe cuáles son tus necesidades. Y muchas de esas necesidades son en base a tus debilidades. Pero el Señor te vuelve a decir, busca mi justicia, busca mi reino primero. Lo demás yo lo voy a suplir. Confía en mí. Mateo 6:33. Repítase usted mismo ahí donde está. Si está con alguien más, voltee y dígaselo. Vivamos para su complacencia. Dígaselo. O dígaselo usted mismo. Vivamos para su complacencia.
vivamos para agradarle. Cuando dejamos de intentar apropiarnos de los dones de los demás, finalmente podemos abrazar los dones que Dios nos ha dado. ¿Sí? Pablo en Primera de Corintios 12, del 4 al 7, ¿sí? Primera de Corintios 12, del 4 al 7, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Entonces, el pie, al dejar de intentar ser mano, puede empezar a caminar bien. El ojo, al dejar de intentar hablar, puede perfeccionar su capacidad de ver. Piensa en ello. Y por supuesto, hermanos, esto nos lleva de vuelta al meollo del asunto, porque nuestra guerra contra las debilidades a menudo comienza despreciando nuestras fortalezas, nuestros dones, para lo que somos buenos. ¿Sí? Nuestras fortalezas tenemos. ¿Sí? El Señor nos las ha dado. Pero acerca de esas fortalezas, tenemos el miedo de que no se venderían por mucho en una subasta. ¿Sí? Quizás sean mundanas, invisibles y poco apreciadas. Quizá por ahí no quedamos en la cabina de sonido porque preferíamos el escenario. Nos tocó limpiar los pasillos en lugar de ser maestros de un estudio bíblico. Quizá hacemos el balance de la cuenta bancaria de la iglesia, ¿verdad? En lugar de estar dirigiendo una reunión. Estos son los dones que la gente rara vez percibe hasta que los pierde. Amén. Pero el contentamiento, hermanos, el contentamiento nunca proviene de tener un don o habilidad en particular. El contentamiento, hermanos, proviene más bien de recibir cada don con agradecimiento. Cumplir fielmente con nuestros deberes y orar, escúchelo bien, orar constantemente para que Dios tome estas pequeñas ofrendas y las transforme en algo que corresponda a lo que realmente valen, a su gran valor. Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, nos dice lo siguiente. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice el pasaje. Entonces, hermanos, el contentamiento tiene su origen o proviene de engrandecer a nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Sí? Tanto en nuestras fortalezas, nuestros dones, nuestras habilidades, por grandes que sean, al igual que con nuestras debilidades. Recuerde las palabras de Pablo. Y me ha dicho, 2 Corintios 12, 9 y 10, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi oración, hermano, es que en esta tarde usted pueda tomar la decisión de hacer las paces con sus debilidades, de levantar esa bandera blanca y decir, no puedo más y no quiero más. Les voy a dar la bienvenida, porque mi Señor tiene un propósito para mí en esta vida. Voy a dedicar más mi tiempo, en lugar de preocuparme por mis debilidades, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de lo que me están impidiendo mis debilidades acercar a mi vida, ¿sí? Lo voy a poner en manos del Señor porque Él promete traer todas las cosas por añadidura, ¿sí? Quienes puedan hacer esa oración, la palabra, el Señor en su palabra me garantiza su favor, su bendición, su compañía, ¿sí? Hubo un escritor, George Herbert, escribió un libro de poemas cristianos llamado El Elixir. Y él escribió, por aquí lo tengo, um, una porción de un poema. Él dijo, enséñame, Dios mío. Sí. Y antes de seguírselo leyendo, déjeme decirle que todos haríamos bien en adoptar la postura de humildad de este poeta, ¿sí? En sus palabras. Solo son 4 líneas. Él dijo, enséñame, Dios mío y mi rey, para que en todo yo te pueda ver. Y lo que hago en cualquier cosa, para que lo haga como para ti. Así de sencillo. Podría ser su oración, ¿sí? Señor, muéstrame. Dios mío, rey de mi vida, ¿sí? Que en todo lo que vea, en todo lo que yo haga, en cualquier cosa que se presente en mi vida, lo haga por ti. Quienes puedan orar estas palabras, hermanos, con el corazón y luego usar sus dones con la fuerza que solo Dios da, pronto descubrirán que van a poder ser candidatos a escuchar las siguientes palabras. Mateo 25-21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sin importar que sean estos dones, eh, muchos, ¿verdad? No importa que sean 10, 5, 2 o solo uno lo que tengas. Hagámoslo con toda nuestra fuerza, la que el Señor da, ¿verdad? Ponerlas en sus manos nuestras debilidades, ya no pelear contra ellas. Quizás Dios las puso en nuestra vida para conducir nuestras vidas a la excelencia. Y si puedes hacer esta oración de pedirle a Dios que te enseñe a hacer las cosas de tal manera que cuando las completes sientas que las hiciste para Él, vas a sentir en lo más profundo de tu ser el beneplácito del Señor, ¿verdad? Que no puede ser igualado por el aplauso del mundo. Aunque la ovación de este mundo, ¿verdad?, dure hasta el regreso de nuestro Señor. Cierra sus ojos, por favor. Amado Padre, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Padre amado, te agradecemos profundamente tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ella
Y más, Padre, cuando estamos agobiados por nuestras debilidades. Señor, hay cosas que tú pusiste y permitiste en nuestras vidas, pero también hay un propósito eterno en ellas. Queremos decir, como Pablo, bien me podría gloriar en todo lo que hago, pero no lo haré. Podríamos decir también que tu gracia y tu misericordia son suficientes, como tú le dijiste a Pablo, Señor. Ayúdanos, Padre, a experimentar esa gracia diariamente, continuamente, Padre. Aunque algunas veces la hemos recibido, pero no nos hemos dado cuenta, Señor, de que por gracia tenemos un empleo, que por gracia tenemos salud, por tu gracia tenemos una familia unida, etcétera, etcétera. Nuevamente, Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos sigue redarguyendo, que nos sigue indicando ese camino que solamente llega a ti, tu Hijo Jesús, su ejemplo, su enseñanza, sus promesas. Eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Queremos llegar a tu presencia a través de tu Hijo. Bendice este tiempo, bendice cada hogar, bendice a la persona que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre amado.